Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dalo Cosa por acá, y en esta ocasión vamos a una video reacción de este brother que aparece en un canal, quiero pensar que es Apología Adventista, que mayormente tiene ya un pleito casado con Cristian Blanco. En fin, este brother pues aparece por ahí con el nombre de Javier Macías. Dios te bendiga, my friend. Por acá Amos Hidalgo Acosta, y vamos a reaccionar a los argumentos. Ojo con esto, porque los adventistas siempre critican, hablando de mi persona, siempre critican mi retórica, es decir, cómo hablo. Y entonces ellos dicen, es que tú no pareces cristiano, es que no tienes amor a Cristo, etcétera y etcétera. Bueno, yo no soy mejor que Jesús. Y Jesús, yo les recuerdo a los sabatistas que Jesús a los legalistas de la ley les llamó hijos del diablo, y les llamó sepulcros blanqueados, y les llamó generación de víboras. Ahora, que yo les diga que son hijos de mamita White, yo creo que no es un gran insulto. Digo, hasta podría ser un halago para ustedes, ¿no? Si Esteban Bohr menciona que creen los adventistas que es alguien inspirada por Dios, bueno, ser hijo de mamita White, entonces debería ser un halago, no un insulto. Bueno, respecto a la otra palabrita de adventonto, eso yo no me lo inventé, por ahí alguien lo dijo, me pareció interesante, un juego de palabras, porque se necesita realmente no ser muy inteligente para terminar diciendo todas las falacias adventistas. Entonces vamos a escuchar por acá el argumento. Yo no voy a criticar la persona de este brother, de este man, sino el argumento que él menciona respecto a lo que el hermano Cristian Blanco va a decir acerca de el decálogo, y entonces él comenta, y entonces después yo voy a comentar al respecto. Así que pues vamos a oírlo. Decir que está vigente, entonces tendría que estar vigente todo aquello que está alrededor del sábado. Por ejemplo, no encender fuego en sábado, es parte del mandamiento del Shabbat. Apedrear a alguien que no lo esté guardando es parte de los mandamientos del Shabbat. Bueno, el problema aquí es que apedrear a alguien en realidad no es parte original del mandamiento del Shabbat. Es parte de las leyes civiles de Israel. Bueno, aquí hay un problema ya. Vemos desde ya que los adventistas, como buenos hijos de Babilonia, como buenos hijos de Roma, siguen repitiendo la cantaleta que surgió allá en la cabecita loca de Santo Tomás de Aquino. Ojo, porque estoy criticando a Santo Tomás de Aquino. No vayan a decir, no, ¿cómo le vas a decir eso a Santo Tomás de Aquino? Alguien que recibió la revelación de que la ley se divide en tres partes: ley moral, ley civil, ley ceremonial. Bueno, eso no existe en la Biblia. Ciertamente en la Biblia habla de aplicaciones. La ley en sí, aunque se entendía como una sola unidad, había leyes civiles, había leyes morales, había leyes ceremoniales, había leyes dietéticas. Esto es interesante. Abro un paréntesis, porque los adventistas siempre dicen que la única ley que está vigente de todas estas leyes es la ley moral. Sin embargo, ellos enfatizan mucho las leyes dietéticas, pero si las leyes dietéticas no son leyes morales. Cuando uno le pregunta a los adventistas, ¿y tú por qué no comes puerco, por ejemplo? Ellos te dicen, no, por salud. ¿Por qué dicen por salud? Porque ellos saben que no pueden decir, es que esto está vigente, porque ellos mismos se contradicen. Ellos dicen que solamente la ley moral está vigente. Bueno, ese es el problema. Como buenos hijos de Roma, terminan malinterpretando la Biblia. La Biblia no se puede leer a como se me da la gana. Ellos agarran Éxodo 20 y lo sacan de su contexto histórico, de su contexto cultural y de su contexto textual, pero sobre todo de su contexto pactual. Los adventistas no saben nada de cómo interpretar la Biblia en su contexto. Ellos agarran Éxodo 20 y dicen, no, es que eso de apedrear a alguien por quebrantar el sábado no tiene nada que ver con el sábado del decálogo. ¿Qué? Eso era una ley civil. Las leyes que no están en el decálogo no tienen nada que ver con el decálogo, a excepción de cuando tú le preguntas a alguien adventista, no adventonto, corrijo, adventista, le preguntas, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos de acuerdo a Jesús, no de acuerdo a mamita White? Los dos más grandes mandamientos se encuentran en Deuteronomio y en Levítico, no en Éxodo 20, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué te dicen ellos? No, es que esos dos grandes mandamientos están implícitos en el decálogo. Los primeros mandamientos hablan de amar a Dios y los segundos mandamientos hablan de amar al prójimo. Bueno, cabezón, ¿se ponen de acuerdo sí o no? Porque los dos grandes mandamientos que Jesús dijo que de los cuales depende no solamente la Torá, sino los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras del Antiguo Testamento dependen de estos dos grandes mandamientos que no están en el decálogo, es decir, que hasta el propio decálogo depende de esos dos grandes mandamientos. Allí los adventistas dicen, no, es que esos mandamientos sí están implícitos en el decálogo. Estos dos grandes mandamientos sí tienen que ver con el decálogo. Pero cuando les dicen, por ejemplo, el mandamiento de que debes matar, apedrear a alguien que quebrantó el sábado, no, eso no tiene que ver con el decálogo. ¿Ven? Eso se llama la falacia de evidencia selectiva. Digo una cosa cuando me conviene y me contradigo cuando no me conviene. Claro, son adventistas, no podíamos esperar más de ellos. Son sectarios, una secta bien hecha y bien chueca, no bien derecha, bien chueca. Ahora, continuemos oyendo el gran argumento de este gran apologista. Y a castigar a las personas no solamente por violar el Shabbat, sino por violar otros mandamientos, cualquiera de los 10 mandamientos prácticamente. Así que cuando nosotros leemos Éxodo 28 al 11, donde se dicta donde se prescribe el cuarto mandamiento, allí no habla de apedrear a los transgresores. Allí no habla de eso, ¿verdad? Fin de toda su narrativa, parece muy lógica, muy bonita, pero no tiene sustento bíblico. ¿Sí? Vemos cómo ellos sacan el decálogo de su contexto y dicen, todos los demás mandamientos no tienen nada que ver con el decálogo. Son expertos en sacar de su contexto el texto, ¿sí? Ellos no interpretan la Biblia ni exegéticamente ni hermenéuticamente correcta, hablando de la praxis, de ese quehacer teológico. Ellos, los adventistas o inventistas, tienen el síndrome del cangurito loco. Saltan de un pasaje para aquí, para allá y se pasean por toda la Biblia, ¿sí? Y empiezan en Marcos 2, regresan a Génesis 2 y terminan en Apocalipsis. No hay exégesis, hay un paseo por la Biblia, hay una sopa de mondongo y en este caso un claro ejemplo de lo que un adventista hace, sacar de su contexto el texto. Y recuerden, un texto fuera de su contexto es adventista.